Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente conmigo aquí en esta transmisión. Ahora, hermanos, vamos a estar hablando, hermanos, o quiero hablar acerca de la iglesia y su membresía. Es importante, hermanos, la iglesia y ustedes y yo como miembros de la iglesia, entender que durante esta pandemia nosotros aún así podemos estar unidos en esta transmisión. ¿Okay, hermanos? Es necesario aprender y eso es por medio de la reunión de la iglesia, hermanos. El enemigo quiere destruir eso por medio de esta pandemia, pero no dejemos, hermanos, ser destruidos por no poder estar en un solo lugar, en un edificio, hermanos. Podemos estar juntos en un mismo sentir y podemos estar juntos, hermanos, durante la transmisión de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Voy a hablar, hermanos, de la iglesia y de la membresía. ¿Ok? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos lo que viene siendo la iglesia, nuestra responsabilidad también como miembros de la iglesia. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar que Dios bendiga esta enseñanza. Señor mi Dios, gracias, Padre, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, y permitirme a mí también, Señor, poder transmitir y usar este medio para poder enseñar su palabra, Señor. Y espero que todos los hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia, puedan estar reunidos, atentos a esta enseñanza, Señor. Es importante, Señor, comprender qué es la iglesia, Señor. Y nuestras responsabilidades, Padre. ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que la reunión hace en nosotros espiritualmente, Señor, cuando nosotros nos reunimos? Oh, Señor, es importante que las personas entiendan que es importante, Señor, la iglesia, que es importante, Señor, la reunión, Señor, o reunirnos lo más posible, Señor, en lo que se pueda, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, y perdona mis pecados, Padre. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Ahora, ¿para qué ir a la iglesia, hermanos? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Y para qué tenemos iglesia? ¿Cuál es su importancia de la iglesia? Dios le ha dado mucha importancia a la iglesia en este tiempo, hermanos. Él es la institución de Dios para la adoración, el servicio, el evangelismo, las misiones y para todo aquel ministerio espiritual que viene de Dios. Nada puede sustituir la iglesia local. Dios tiene una meta, un objetivo y propósito y un lugar para la iglesia local. Necesitamos comprender el ministerio de la iglesia, hermanos. Entiendo y sabemos que está este virus, sabemos que está esta pandemia. Pero, hermanos, aún así podemos ser fieles. Aún así podemos, hermanos, reunirnos por este medio. Aún así, hermanos, podemos ofrendar. Aún así, hermanos, podemos leer la Biblia. Aún así, hermanos, podemos orar. Y aún así, hermanos, podemos cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos. Quiero hablar de la palabra, hermanos, iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega que es eclesia, que significa convocar. ¿Okay? La iglesia quiere decir los convocados. ¿Okay? Los convocados o aquellos que han sido salvos y pertenecen al Señor. ¿Okay? Significa reunir o convocados. ¿Okay? Personas que son convocadas y son reunidas, una congregación de personas salvas y bautizadas. Okay, ellos son los que son parte de la iglesia local. Okay, hermanos, en la escritura se menciona muchas veces, hermanos, la palabra es más de 100 veces que se usa en la escritura. Esta palabra se refiere a la iglesia local. Okay, es ahí donde Dios pone el énfasis para que lo que nosotros debemos estar haciendo. Es donde aprendemos, hermanos, la palabra de Dios. Okay, en ningún otro lugar más que en la iglesia le van a enseñar a orar, le van a enseñar y le van a insistir que lea la Biblia, le van a insistir que sean fieles en sus responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo.
Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Ok, hermanos? Ahora, la palabra iglesia no significa ser religioso, no significa denominación, no significa referirse a una secta o un edificio o un lugar donde nos reunimos. No, la palabra iglesia, hermanos, somos nosotros como la iglesia, pero sí habla de una localidad. ¿Okay? Somos un grupo convocados, salvos, bautizados en una localidad, ¿okay? Local. Tenemos la iglesia, por ejemplo, la de nosotros, tenemos la iglesia en San Bernardino. Ahí es donde nosotros nos reunimos, donde la iglesia se reúne, en San Bernardino. Entonces, nuestra iglesia es una iglesia local, ¿okay? Localizada en la ciudad de San Bernardino. ¿Okay? Esa es nuestra, ahí es donde nos reunimos, ¿okay? Nuestra iglesia. Okay. Ahora, en forma definida, la palabra se usa para referirse a las personas salvas. Por lo tanto, las personas forman la iglesia. De modo que en la escritura se refiere principalmente a una asamblea particular de personas salvas. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a la Biblia. Vamos a Hechos 20:28. Vamos a Hechos 20:28. Y vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia nos enseña acerca de la iglesia, hermanos. Y hermanos, es necesario enseñar esto hoy en estos días, porque si las personas, hermanos, no estaban siendo fieles en asistir a la iglesia, si las personas no se estaban congregando, ahora menos. Entonces, hermanos, necesitamos entender que necesitamos congregarnos en lo que más se pueda, hermanos. Abrimos la iglesia aproximadamente un mes y tuvimos que volver a cerrar, pero durante ese mes todavía no se aprovechó el tiempo en el cual lo podíamos congregar en un lugar. Entonces, hermanos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos cuando se nos da el tiempo de congregarnos en nuestro local. Debemos congregarnos, aprovechemos ese tiempo, porque va a haber un tiempo, en tiempo final, o en tiempo entre más se acerque más la venida de Cristo o su arrebatamiento, menos vamos a poder congregarnos. Va a llegar el tiempo donde va a haber persecución y menos se van a poder congregar. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo y entendamos para qué debemos congregarnos. ¿Ok, hermanos? Vamos allá a la Biblia, hermanos, lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20, versículo 28. Dice ahí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Okay? Entonces, la iglesia está compuesta por personas salvas, por personas que fueron ganadas por la sangre de Cristo. ¿Okay? Ahora vamos a ir, hermanos, a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Dice ahí, hermanos, la escritura. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. ¿Ok, hermanos? Aquí está hablando, hermanos, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. ¿Ok, hermanos? Entonces está hablando de personas donde el Espíritu Santo mora, la cual nosotros somos templo del Espíritu Santo, la cual mora Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero quiero aclarar de nuevo, son para personas que han ya sido salvas y han sido limpiadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Si usted no ha sido salvo, no ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo, y usted todavía no le ha recibido como su Salvador, hoy es día de salvación. Hoy le puede recibir a Jesucristo como su Salvador. Deje todas creencias aparte, deje todo lo que usted creía antes y solamente enfóquese en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo,
nuestro Salvador. Usted también lo puede recibir. No necesita conocer toda la Biblia, no necesita saber las doctrinas de la Biblia. Lo único que tiene que saber es que el Padre, nuestro Dios Padre, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por sus pecados, por sus faltas y por mis faltas, y que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Él vendrá por su pueblo. ¿Okay? Y de ahí en adelante, pídale a Dios que le ayude a entender, que le ayude a Dios a no confundirse, sino más bien a creer más y más en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Sabemos que el que cree en el Señor Jesucristo hace las cosas de Él. ¿Okay? Ahora, vamos ahí, hermanos, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Efesios 2, y vamos ahí al versículo 19. 2:19. Dice ahí, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Okay? Y luego dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok, hermanos? Ahí está hablando de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Está hablando de la iglesia. Está hablando de nosotros, hermanos, siendo la iglesia del Señor. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos allá a 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Y vamos ahí al versículo 2. ¿Ok? Versículo 2. Dice ahí, hermanos, o vamos ahí desde el versículo 1. Dice ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo para la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Ok, hermanos? Todo está hablando ahí de una iglesia local, la iglesia que estaba en Corinto. ¿Ok? A esa es la iglesia lo cual el apóstol Pablo envió la carta. ¿Okay? Le envió a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ¿okay? Ahora está viendo cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Okay, hermanos? Entonces le está escribiendo especialmente la carta a la iglesia a la iglesia local que está en Corinto. ¿Okay? Y a todos los demás, a todos los que sirven al Señor y a todos los que son salvos. Ok, hermanos, ahora vamos ahí a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:2, hermanos. Vamos ahí a Gálatas 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Ok. Y vamos a otra vez leer desde el versículo 1, hermanos. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. Y luego dice, a las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. ¿Ok? Entonces, a la iglesia de Galacia. ¿Ok? A las iglesias de Galacia. ¿Ok, hermanos? De la ciudad de Galacia, que son los Gálatas. Ok, hermanos, entonces ahora ya sabemos que el apóstol Pablo le escribió a iglesias locales, a iglesias establecidas, a hermanos que ya eran salvos, que ya eran ya ganados por la sangre de Cristo y limpiados por la sangre de Cristo. A ellos son los que le estaban hablando. Ok, entonces debemos entender, hermanos, que la iglesia somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tomarle la importancia, nosotros como miembros de la iglesia local, nosotros como miembros de la familia de Dios, hermanos, debemos, hermanos, tomar la importancia de congregarnos, de escuchar la palabra de Dios, en cuanto más se pueda, hermanos. Ahora lo estamos haciendo por este medio, por causa, hermanos, de ser prudentes, y cuidar, hermanos, nosotros como pastores, cuidar de las ovejas, especialmente yo, hermanos, como pastor, estoy siendo prudente y cuidando de las ovejas que no son mías, son de Dios, pero yo estoy cuidando de ellas como si fueran mías, porque yo soy encargado de ellas y sé la importancia de ellas porque son de Dios, Entonces, hermanos, y por eso que lo estamos haciendo por este medio.
Vamos a hacerlo por un tiempo así, hermanos, y pronto vamos a reabrir el lugar donde nosotros nos congregamos. Estamos orando por eso, hermanos. Pero la iglesia, hermano, tiene su propósito. La iglesia tiene su propósito. La reunión de los hermanos tiene su propósito, hermanos. No dejemos de congregarnos. No dejemos de estar unidos en oración. No dejemos de leer la Escritura, hermanos. Sigamos adelante. Ahora, hermanos, quiero que veamos cuál es el propósito de la iglesia local. ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? ¿Okay? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Cristo murió por la iglesia? ¿Y por qué Cristo nos convoca a estar juntos? Porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí está Él en medio de vosotros. ¿Por qué habla de congregación? ¿Por qué habla de estar juntos? ¿Okay? Vamos ahí, hermanos, vamos a ver el propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Vamos ahí a Efesios 3:21. Efesios 3:21, hermanos. Vamos ahí a Efesios 3:21. Vamos ahí, dice ahí, hermanos, a Él sea gloria en la que, en la iglesia. Fíjense ahí, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 20 para entender un poquito más. Dice ahí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea, ¿qué dice? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un propósito, hermanos, de la iglesia es para darle gloria a nuestro Dios. Es para que Él reciba la gloria. Cuando nosotros cantamos, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros le damos ahí, hermanos, una oportunidad, que Dios nos hable, que nos enseñe, le estamos dando no solamente la preeminencia, sino también, hermanos, le estamos dando gloria, porque Él es Rey de Reyes y estamos aceptando lo que Él nos está enseñando. Y lo aceptamos, hermanos, y nos reunimos porque nosotros queremos que Él nos enseñe su palabra. Queremos, hermanos, recibir su palabra para agradarle a Él y darle la gloria a Él como Él nos enseña que debemos hacerlo. A veces, hermanos, pensamos que le damos la gloria a Dios haciendo como a nosotros nos parece. Hacemos lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero sin ir a la iglesia, sin congregarnos y sin escuchar las predicaciones de nuestra iglesia local, hermanos. A veces pensamos que le damos la gloria a Dios. No, hermanos, Dios ha establecido cómo debemos darle la gloria a Él. Y es por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia local, hermanos, que le damos la gloria a Dios y la preeminencia a nuestro Dios. Recuerda, hermanos, si es Rey de nuestra vida, si Él es Señor de nuestra vida, hermanos, entonces nosotros debemos obedecerle en todo. No solamente, hermanos, en lo que nosotros pensemos. Y eso es a través de la iglesia, a través de la reunión, hermanos. Por eso Cristo murió por la iglesia, porque debemos, hermanos, darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a ir, hermanos, también a Efesios 1. Vamos a ir, hermanos, al mismo libro de Efesios. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 1. Y vamos ahí al versículo 6. 1:6. Dice ahí, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Okay? Y luego vamos al versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros le damos la gloria y le damos gloria y alabanza a Él, hermanos, por medio de la iglesia local. ¿Okay? Es a la iglesia que se le mandó alabar a nuestro Dios. Es a la iglesia, hermanos, que se le envió, hermanos, a adorar a nuestro Dios, que le mandó darle la gloria a Él. Es a través de la iglesia. Es a través de estar todos juntos en un mismo sentir, hermanos, como iglesia local, para reunirnos, para darle la gloria, para aprender de Él, para alabarle a Él. Por eso es la iglesia tan importante, hermanos. Algunos dicen, bueno, es que Dios está en todo lugar. Sí, tienen razón, Dios está en todo lugar, hermanos. Pero Dios mismo estableció la iglesia para que su pueblo estuviera unido, junto, en cada ciudad, adorándole a Él, juntos, aprendiendo de Él, juntos. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. La iglesia es convocados, es una congregación donde estamos todos juntos, adorándole y dándole la gloria a Él, hermanos.
Claro que cuando estamos solos, hermanos, estamos en algún lado, tenemos que darle la gloria a Dios con nuestros hechos. Pero hay un tiempo, hermano, especial dedicado a Dios. Y ese es el tiempo, hermanos, de la congregación, de la iglesia. Ahí es donde todos le adoramos, ahí es donde todos juntos cantamos, donde todos juntos aprendemos de nuestro Señor. El propósito número 1 de la iglesia, hermanos, es para darle gloria a nuestro Dios. Número 2, hermanos, vamos ahí a Hechos 20:28. Hechos, capítulo 20 y versículo 28, hermanos. Versículo 28. Vamos ahí, es 20:28, hermanos. Hechos 20, versículo 28. Dice ahí, hermanos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí dice, hermanos, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño. Eso está hablando a los pastores. Está hablando ahí a los pastores acerca del rebaño de nuestro Señor. Ahí dice, hermanos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Y la palabra obispos, hermanos, viene siendo un supervisor, uno que mira sobre el rebaño. ¿Ok? La palabra en inglés, hermanos, es algunos que ustedes que saben inglés, es un overseer. ¿Ok? Overseer. Okay, no es un obispo, eso es de la iglesia católica, no. Un obispo, hermanos, quiere decir overseer, alguien que mira sobre las ovejas. Okay? Entonces debemos cuidar de nosotros, y no solamente de nosotros, hermanos. Debemos, nosotros como pastores, cuidar el rebaño, que es la iglesia del Señor. Okay? Que es la iglesia del Señor, dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, es para desarrollar, número 2, es para desarrollar a sus miembros espiritualmente. ¿Ok, hermanos? Para eso es la iglesia. No es lo mismo intentar desarrollarse usted solo, apartado, en su casa. Sabemos que Dios está en todo lugar, sabemos eso. Pero no es lo mismo, hermano, estar usted sentado en su casa, estudiando la Biblia y orando y todo esto, hermanos, durante el tiempo que somos convocados para reunirnos. ¿Okay? Entonces es como si hay una junta, donde Dios ordena una junta y nosotros decimos, bueno, Señor Jesucristo, yo sé que tú estás allá, estás en medio de ellos, pero yo prefiero estar desde acá, desde lejitos, leyendo la Biblia, orando y todo esto desde lejitos, mientras la junta se toma lugar allá en San Bernardino. Entonces yo prefiero estar aquí en mi casa. Es como si dijéramos eso, hermanos. Entonces Cristo mismo nos convoca a congregarnos. ¿Okay? Somos la iglesia del Señor. Pero también, hermanos, ahí aprendamos, hermanos, y nos desarrollamos espiritualmente dentro de la iglesia local, así como Cristo lo mandó. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a Hechos 11:23. Hechos, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos ahí al versículo 23. Dice ahí, hermanos. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice ahí, hermanos, fíjese lo que hicieron. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Se congregaron ahí, hermanos, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. ¿Okay? Ellos no fueron a las casas a enseñarle a la gente. Fueron a las casas a ganar a la gente para Cristo. Para que vengan a la iglesia, para que vengan al local, como iglesia, como parte de la iglesia, a aprender, a ser enseñados.
Entonces ellos salieron a las aldeas, ellos salieron a las casas, ellos salieron todo esto, pero lo hicieron para enseñarles de Jesucristo, de salvación, y después, hermanos, traerlos cuando el día que eran convocados, los trajeron a un lugar y ahí, hermanos, los enseñaron. Dice ahí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, hermanos, en el año 323, hermanos, cuando ahí se nombró la iglesia católica, ahí se fundó la iglesia católica, hermanos, o en los años 300, entonces, hermanos, ahí no fue donde se llamaron cristianos. No, hermanos, los cristianos vienen de antes. Los cristianos por primera vez se llamaron, dice aquí, hermanos, Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es donde primera vez, hermanos, salió el nombre cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos hacían y seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que somos cristianos. No somos cristianos porque vamos a una religión. No somos cristianos, hermanos, porque estamos en una denominación. Somos cristianos y se le llamaron cristianos porque practicaban las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde se les llamó cristianos por primera vez? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros mostramos buen testimonio, hermanos, y por ahí empieza. Cuando nosotros queremos ser una luz al mundo, y debemos ser una luz al mundo, hermanos, nosotros somos un grupo de personas convocados, hermanos. Somos la iglesia del Señor, donde la gente alrededor, hermanos, mira cuando nos congregamos y la misma gente de afuera nos llama cristianos, no porque se lo decimos, sino porque ellos ven que nosotros seguimos al Maestro, seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. No por una denominación, no porque nosotros les digamos a ellos, sino porque ellos se dan cuenta por medio de nuestro servicio a nuestro Dios. Y todo empieza, hermanos, por la iglesia. Algunas personas dicen, yo no quiero ser hipócrita y no quiero ir a la iglesia. Pues es lo contrario, porque si nosotros decimos creer en Dios, entonces obedeceríamos a Dios. Entonces no podemos decir que creemos en Dios y que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo si no creemos en la importancia de ir a la iglesia. No digamos que amamos a Dios, hermanos, si no vamos a la iglesia. No digamos que somos cristianos y aventamos a los cuatro vientos que yo soy cristiano esto, si nosotros no nos reunimos, no nos convocamos como iglesia del Señor. Porque donde primero se llamaron cristianos en la Biblia fue en la iglesia. Fue cuando fueron convocados. Ahí es donde se llamaron cristianos. Ahí es donde la gente les llamó a ellos cristianos. Ellos no se autodenominaron cristianos. La gente les llamó a ellos cristianos porque practicaban las cosas del Señor. Y esa práctica era la congregación, el congregarse, el juntarse y recibir la enseñanza. Por eso recibieron el nombre cristiano. Entonces, hermanos, si nosotros somos cristianos, hermanos, en lo más que podamos, por medio de esta pandemia, reunámonos. Y si no nos podemos reunir ahorita en un edificio, hermanos, nosotros reunámonos por medio de este medio. Seamos fieles al Señor. Todavía se puede ser fiel. Vamos ahí, hermanos. Y eso es para desarrollar a sus miembros, hermanos. Okay, primero, el propósito de la iglesia, hermanos, es para dar gloria a Dios. Segundo, es para desarrollarnos, hermanos, espiritualmente como iglesia del Señor y templo del Espíritu Santo. Okay. Tercer cosa, hermanos, vamos ahí a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Miren, hermanos, la importancia. Miren la importancia, hermanos, de congregarse. Miren la importancia de la iglesia. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Timoteo 3:15. Dice ahí, hermanos, vamos a leer desde el versículo 14. Dice ahí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Nosotros qué somos, hermanos, cuando nosotros nos congregamos? ¿Qué es la iglesia? Dice aquí, hermanos, somos columna y baluarte de la verdad de Dios. La gente quiere saber de Jesucristo. La gente quiere ver una reunión donde se adora al Señor. Quieren ver una reunión donde se habla del Señor. Y cuando hablo de adorar al Señor, hermano, no estoy hablando una iglesia emocional. Una iglesia donde solamente se la llevan brincando, donde se la llevan hablando cosas que no se entienden. Eso no estoy hablando. Eso no es columna, baluarte de verdad de Dios. La verdad de Dios se encuentra en la Escritura. No se encuentra en nuestras emociones. Se encuentra en lo que Dios piensa, no en lo que nosotros pensamos. No se encuentra en que usted va pasando y mira ahí una congregación y están brincando ahí y están haciendo un desastre, un show. Eso no es la verdad. La verdad, hermanos, para alabar al Señor le alabamos como Él dice que nosotros le alabemos. No hay necesidad, hermanos, de hablar un montón de cosas que no se entienden cuando la gente habla español o habla inglés en la congregación. Las lenguas se usaron, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 3, porque había personas ahí, hermanos, que venían, que se reunían de todas partes de la tierra. Judíos que habían nacido en otras partes. Léalo, está en Hechos capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos lenguajes hablaron ahí? La palabra lengua, hermanos, quiere decir dialectos. Y en español sabemos que es dialecto o lenguaje. Es un lenguaje dentro de la tierra. Ahora, yo no necesito, hermanos, andar brincando y estar hablando ese tipo de idiomas, porque toda la congregación de nosotros habla español. Ahora, si vienen personas de inglés, traemos un traductor para que hable lo que yo esté predicando, lo que Dios diga en su palabra. Pero no es una iglesia desordenada. No es una iglesia donde todos están brincando. No es una iglesia donde hay un ruidajo con los tambores, hay un ruidajo que ni siquiera se puede escuchar la palabra de Dios. Hay un ruidajo donde ese ruidajo, ese ritmo atrae las emociones de las personas. Entonces tienen un servicio tan emocional que cuando salen sus emociones cambian y después su vida sigue igual. No es la iglesia para eso, hermano. La iglesia es la columna baluarte y de verdad, la verdad de Dios, hermanos, donde podemos enseñar la Biblia, donde nosotros mismos, hermanos, salemos, nuestros miembros salen de la iglesia y pueden hablar a alguien de Cristo, donde pueden enseñar de Cristo, donde pueden enseñar la Escritura. No enseñar, hermanos, que le ponga la mano encima y empiece a brincar. No, hermanos, para eso no es la iglesia. La iglesia es para la Escritura, para aprender su palabra. Dice aquí, baluarte, dice, de la verdad de Dios. Queremos la verdad, hermanos. Aquí está en la Escritura. Lo que pasa es que se cambia, hermano, la Escritura por emociones porque es más, atrae más a gente. Les ponen música rock, música que está de la moda, le ponen ahí los tambores, la batería, le ponen todo esto, hermanos. ¿Para qué? Para atraer la gente, para atraer las emociones de la gente. La Escritura, hermanos, los que dice, hermanos, es que nosotros debemos atraer a la persona al arrepentimiento. Que la persona conozca que es pecadora, que la persona conozca que debe voltear hacia un Salvador, que necesita un Salvador. Para eso es la iglesia, para eso debemos salir nosotros, hermanos. Aprender esa verdad, para ir a compartir esa verdad. Lo único que se enseña ahora, hermanos, en muchas iglesias es que el reggaetón cristiano, rancheras cristianas, que el mariachi cristiano, que el pop cristiano, que el rap cristiano. Hermanos, es una vergüenza lo que está pasando hoy en día en las llamadas verdaderas iglesias. Esas son congregaciones. Pero iglesias de la verdad, hermanos, de columna y baluarte de la verdad, no es, de Dios no es. Y es por eso que es importante, hermanos, que nosotros nos congreguemos en la iglesia donde aprendemos de la verdad.
de la Escritura de nuestro Dios para compartirlo afuera. Es mi responsabilidad. Dios me llamó para pastorear una iglesia y es mi responsabilidad que esta gente sea dirigida a honrar y darle la gloria a Dios. Es mi responsabilidad como pastor, como encargado de la iglesia, que la gente, que yo mismo y la gente, el pueblo de Dios, adore a Dios en la forma correcta, en la verdad. Que ellos aprendan cómo adorar a Dios, que ellos aprendan cómo testificar de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. La iglesia es para darle la gloria a Dios, para desarrollar a miembros espiritualmente, para ser columna y baluarte de la verdad de Dios. 4, hermanos. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8, hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Hechos 1:8. Punto número 4. Dice ahí, hermanos. Pero vosotros, dice, versículo 7 otra vez, hermanos. Vamos a regresar hasta el versículo 7. ¿Ok? 1:7 dice. Y les dijo, fíjese lo que dijo Cristo. No os toca saber los tiempos. Dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Ok? Y recibiréis poder. Dice, ¿para qué recibe poder? Punto número 4, para evangelizar al mundo. Para eso se recibe el poder. No se recibe el poder para estar brincando en la iglesia. No se recibe el poder para andar hablando cosas que no se entienden. Dios antes hablaba por medio de profetas, pero ahora decidió hablar por medio de la palabra de Él, por medio de Jesucristo. Léalo ahí, hermanos, en Hebreos capítulo 1. Léalo ahí. Y vemos tantos profetas hoy en día que hablan cosas que ni siquiera se entienden y luego traen un traductor que traduce algo que ni siquiera puede ser traducido. Y dicen, hermanos, que reciben el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, es para salir a ganar a las almas para Cristo. Ese es el poder. El poder es para ser un testimonio de Dios, hermanos, para darle la gloria a Dios. Y de ahí, hermanos, recibiréis poder para ser testigos de Jesucristo. Para eso, hermanos, dice aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso dio el poder, hermanos. Pero la gente quiere el poder, que para poner la mano para que sane, que para poner la mano para esto, que para poner la mano para hacer un milagro. ¿De qué sirve, hermanos, sanar a una persona que se va a ir al infierno? ¿De qué sirve, hermanos, hacer un milagro, querer hacer un milagro y que del hombre y que la gente va al infierno? No, hermanos, lo primordial es la salvación. No le hace que tengamos que vivir cojos, pero que va, o sin un ojo, pero que entremos a la gloria, que entremos al cielo con el Señor. Eso es lo que importa. La iglesia, hermano, hay tantas iglesias que uno va solamente para pedir un milagro. Oh, yo tengo una necesidad, tengo un milagro, quiero un milagro. Quiero esto, pero se ha puesto a pensar que en la iglesia es para ver lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Dice la Biblia, Dios ya sabe lo que tiene necesidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así dice la Biblia, hermanos. Pero estamos tan enfocados buscando algún milagro, buscando que alguien nos profetice algo y todo esto, hermanos. ¿Para qué busca? Si tenemos la profecía más segura. Aquí está, hermanos, en la Biblia. Esta es la profecía más segura. ¿Quiere saber lo que Dios quiere para su vida? Léalo. Lea, aquí está. ¿Quiere escuchar profetas de Dios? Escúchelos, aquí está, aquí hay bastantes. Profetas mayores, profetas menores, aquí hay profetas. ¿Quiere escuchar profecía? Aquí hay. Vaya al libro de Daniel, vaya al libro de Apocalipsis. Léalo. Y todo esto lo aprendemos, hermanos, cuando nosotros nos congregamos.
Cuando estamos en la iglesia, ahí aprendemos todo eso. Dejemos de andar, hermanos, escuchando charlatanes. Y deje, hermanos, el egoísmo de corazón. Y lo que me refiero a esto, hermanos, es que no ande buscando solamente, me refiero a egoísmo. Y digo egoísmo porque solamente pedimos lo que nosotros queremos. Ay, necesito esto, pido esto, ay, necesito. Y está bien, no estoy diciendo que no pidamos, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que pidamos bien. Cuando Dios vea que nuestro corazón está ligado con el de Él, cuando Dios mire que nosotros nos importa más lo que Él quiere, la necesidad de Él, entonces lo demás vendrá por añadidura. Entonces pediremos bien. Pero por lo pronto estamos pidiendo por nuestros deseos y deleites, hermanos, por nuestra propia carne. No nos congregamos, no escuchamos predicación, no leemos la Biblia, no oramos, pero buenos que somos para pedir. Y si pidemos, hermanos, pidamos a Dios sabiduría, pidamos fidelidad a Él. ¿Por qué las personas que van buscando un milagro? ¿Por qué las personas que van buscando esto, que se meten a cualquier iglesia para pedir un milagro, para que se toman lo que les dan, se ponen lo que les dan, hacen el ritual que les dan, hacen esto, se van hincados hasta acá y todo esto? Cuando la Escritura ya tiene escrito, hermanos, cómo nosotros recibimos el favor de Dios. Nada que hacer una manda, nada. No, mejor haga un pacto con Dios. Dígale a Dios: Señor, si tú me eres fiel Señor, si tú haces esto, Señor, te prometo, yo voy a ser fiel en esto. Pero no, preferimos pagar por medio de cosas y rituales. No, hermanos. La iglesia es para evangelizar al mundo. No intentemos evangelizar, hermanos, a los muertos. Y con esto me refiero, es que mucha gente va y hace sus rezos y todo a la persona que murió. ¿Para qué esperar hasta que se mueran? Es tiempo, hermanos, de nosotros, nuestros vecinos, hermanos, de la persona que nosotros, cuando vamos a la tienda, debemos nosotros, hermanos, dar un folleto, ahí hablarle a alguien de Cristo. Si no se puede hablar, entonces darle un folleto que tenga el mensaje de salvación. No se espere para rezar o para hacer lo que tenga que hacer, ya que está muerto. Pero en vida ni siquiera lo conocían uno. De eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y muchas iglesias creen que son el baluarte de verdad, la columna. Y no, hermanos. Baluarte de la verdad de Dios y la columna, hermanos, es la iglesia que practica la verdad. Aquí está. Facilito. Está en la Escritura, está en la Biblia. Ahí se encuentra. ¿Quiere escuchar palabra de Dios? Aquí está. Cuando vaya a la iglesia, es lo que va a escuchar. La palabra de Dios. No es lo que a mí me guste, no es lo que a usted le guste. Es la palabra de Dios. Aunque a mí me gusta escuchar palabra de Dios. Y yo sé que a muchos de ustedes también les gusta escuchar palabra de Dios. Y no a charlatanes. Y me refiero a charlatanes que transgiveran o mueven la Escritura, donde nomás se le dan un versículo y hacen toda una doctrina fuera de su contexto. No, hermanos, ahí va a escuchar la palabra de Dios. En la iglesia, hermanos, escucha la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, es bendición. La iglesia es una bendición. Esperemos, hermanos, que muy pronto nos podemos reunir en forma física, como debemos. Satanás quiere quitar esto. El diablo quiere quitar esto porque está preparando su tiempo, o el tiempo que le va a ser permitido por Dios. En lo que podamos, seamos fieles. En cuanto podamos, seamos fieles.
Porque va a llegar un tiempo donde las personas van a querer ser fieles y ya no se va a poder. Va a llegar un tiempo donde se va a cerrar permanentemente todo esto de las iglesias y vamos a tener que ir a escondernos para reunirnos. La iglesia, al principio, hermanos, en el libro de los Hechos, en los primeros años, hermanos, la gente iba a cuevas y se congregaban. Iban a los lugares afuera, a las montañas, para poder congregarse, porque ellos entendían el propósito de reunirse como iglesia de Dios. Va a llegar un tiempo donde también, hermanos, posiblemente venga una persecución, como lo hay en otros países que se congregan también a escondidas. Va a llegar un tiempo aquí en Estados Unidos donde va a pasar eso. Así que ahorita, hermanos, que la tenemos fácil, seamos fieles. Porque si no somos fieles ahorita que la tenemos facilita, cuando el tiempo venga de persecución, cuando el tiempo venga donde no nos dejen congregarnos, y aún nos vamos a congregar, no lo va a hacer. Porque si no lo hizo hoy, no lo va a hacer mañana. Seamos fieles en lo poco y Dios nos pondrá sobre mucho, hermanos. Seamos fieles a nuestro Dios. Seamos fieles. Y esto, hermanos, son los propósitos. Y podrá haber más. Pero aquí mencioné 4 propósitos de la iglesia. 1, darle la gloria a Dios. 2, desarrollarnos como miembros, desarrollarnos espiritualmente. 3, para ser columna y baluarte de verdad de Dios. 4, para evangelizar al mundo. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, oh mi Dios, gracias Padre por este mensaje. Te ruego, Padre, que cada persona pueda entender el propósito de ser convocados, el propósito de la iglesia, Señor. Oh Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, y que volvamos a poder, Señor, a reunirnos físicamente, Padre. Oh Señor, es una necesidad nosotros como cristianos reunirnos de esa manera. Gracias a Dios que hay iglesias que tienen estacionamientos, Señor, que pueden congregarse aún en el estacionamiento, Señor, porque reconocen la importancia de la congregación. Nosotros no tenemos en este momento ese privilegio. Pero Señor, sabemos, Señor, que usted nos va a ayudar porque deseamos congregarnos en persona, Señor. Oh Señor, ayúdenos, Señor, denos opciones, Señor, y ábranos la puerta, Señor, para juntarnos todos juntos de nuevo, Señor. Te ruego, Señor, que tu propósito, Señor, sea hecho conforme a tu voluntad y en tu tiempo, mi Dios. Ayúdame a mí como pastor, Señor, ser una verdad, Señor, y saber cómo dirigir a tu pueblo, Señor. Y también, Señor, tener sabiduría para hacer las cosas que usted demanda de mí, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que es bueno y usted es misericordioso. Y yo sé que usted ve el corazón, Señor, para poder, Señor, actuar. Oh, Señor, gracias, mi Dios. Gracias por tu pueblo y gracias por los que estuvieron conectados, Padre. Gracias, mi Dios. Y que este video también sea un alcance a muchas personas, Padre. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén.